Hi, I'm Richard Karn, and you may have seen me on TV talking about the world's #1 expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with Pocket Pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's Pocket Pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage. Plus, your super light and ultra-durable Pocket Hose Copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting radio-exclusive offer just for you. For a limited time, you can get a free Pocket Pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size Copperhead hose. Just text WATER to 64,000. That's WATER to 64,000 for your 2 free gifts with purchase. WATER to 64,000. By texting 64,000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Pocket Hose. Message and data rates may apply. No purchase required. Terms apply. Available at pockethose.com/terms. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias al Madrid Economic Forum por la invitación. Ya nos ha calificado el diario El País. Ya nos ha calificado el diario El País como que estamos aquí haciendo una oda al capitalismo salvaje, pues hagamos la oda al capitalismo salvaje. Pero también una invectiva al ciertamente mucho más salvaje y destructor estatismo devastador que sufrimos. Y esto lo quiero aterrizar al caso de la vivienda, porque ayer Dani Fernández, el profesor Daniel Fernández, os vino a decir que con el sistema público de pensiones español la juventud no tiene futuro. Y lo que quiero mostrar hoy es que con el marco institucional de vivienda que tenemos en España, la juventud no tiene presente. Y eso es algo que urge, por tanto, reparar, y urge reparar alejándonos de ese estatismo empobrecedor y avanzando hacia un capitalismo, que no sé si es salvaje, sino más bien civilizatorio. Empecemos viendo cuál es el problema, porque al final, si miramos cuál es el porcentaje de hogares que son propietarios de su vivienda principal en España, vemos que la cosa no está tan mal. Vemos que en las últimas décadas apenas se ha reducido desde el 80 hasta el 72%, y que, por tanto, el grueso de la población española sigue siendo propietaria de su vivienda, y, por tanto, que suba el precio de la vivienda es algo positivo para esa mayoría de la población española. Pero si vamos al siguiente gráfico, visualizaremos con mayor claridad el problema. Y es que el porcentaje de hogares jóvenes de menos de 35 años que son propietarios de su vivienda se ha hundido desde casi el 70% al 40% a lo largo, ya no diré de los últimos 25 años, sino de los últimos 15 años. Y el problema es que la tendencia va en aumento, es decir, que cada vez menos hogares jóvenes son propietarios de su vivienda. Y uno podría decir, bueno, pero si no compran, alquilarán. Y efectivamente, como vemos en este otro gráfico del Centro Ruth Richardson de la Universidad de las Hespérides, el porcentaje de hogares jóvenes que alquilan pues se ha disparado durante los últimos años, como es lógico. Si no compran, alquilan. El problema es que no dejan de comprar para alquilar con el objetivo de construir un patrimonio financiero que les permita diversificar su cartera de activos, porque a lo mejor no quieran invertir en ladrillos, sino en otras cosas. Si miramos cuál es la riqueza mediana de los hogares de menos de 35 años, vemos que durante los últimos 15 años también se ha desplomado prácticamente hasta cero. Durante la primera década del siglo XXI rondaba los 80.000
100.000 euros, riqueza mediana, hoy está entre 0 y 20.000 según el año de la encuesta financiera de las familias. Y esto además coincide con muchos jóvenes que ni compran ni alquilan, sino que se mantienen en casa de sus padres porque no pueden hacer frente, como digo, ni a la adquisición de una vivienda ni tampoco al alquiler de una de ellas. Por tanto, es bastante obvio que existe un problema de accesibilidad a la vivienda. Y ese problema de accesibilidad a la vivienda conlleva una serie de consecuencias, algunas conocidas, algunas bastante intuitivas y otras quizá no tanto. La primera, que todos entendemos muy bien, es el retraso en la edad de emancipación. En Roma se consideraba que uno devenía adulto cuando se emancipaba, cuando formaba su propia familia, cuando se salía de la órbita del pater familias dentro de la que había nacido. Y ese acto era la emancipación. Ahora emancipación es un término quizá algo más laxo, pero desde luego irse de casa de los padres sí es un salto cualitativo en el grado de independencia personal que uno adquiere y, por tanto, podemos equipararlo hasta cierto punto a salir del nido. Y cuanto más tarde se sale de casa de los padres, sobre todo si no tiene otro remedio la persona a su disposición, no sale antes porque no puede, más tarde se termina madurando y, por tanto, más se infantiliza la sociedad. Eso, además, va muy de la mano con la caída en la tasa de natalidad. No estoy diciendo, ni muchísimo menos, que la única causa de la caída de la tasa de natalidad sea la inaccesibilidad de la vivienda, porque también tenemos sitios, tanto dentro de España como fuera de España, donde el acceso a la vivienda es menos problemático y las tasas de natalidad tampoco repuntan. Pero sí sabemos que en el margen, no tener una vivienda, ya sea de alquiler o en propiedad, sí retrasa el momento en el que se decide ser padre o incluso si se renuncia a ser padre. En tercer lugar, no ser propietario de vivienda y no tener ni siquiera autosuficiencia financiera como para poder pagar tu vivienda, el alquiler de tu vivienda, con tu ahorro patrimonial, lo que genera es una mayor dependencia del Estado, una menor independencia financiera y, por tanto, una mayor dependencia de lo que el Estado decida darte, de lo que el Estado decida asignarte. Esta pérdida de independencia financiera ya la hemos padecido en múltiples frentes. La hemos padecido en educación, la hemos padecido en sanidad, la hemos padecido en las pensiones. Todo esto nos lo han arrebatado, todo esto lo ha copado el Estado y si el Estado no nos lo da, es muy difícil que podamos acceder a ello. Pues con la vivienda está empezando a suceder algo parecido y se quiere profundizar en este proceso. Si no es el Estado el que nos da vivienda, no tenemos vivienda y, por tanto, le debemos incluso al Estado el tener un techo bajo el que residir. E imaginad una sociedad que le deba al Estado la pensión, el hospital, la escuela o el techo en el que reside, es una sociedad anestesiada y amansada frente a ese Estado. ¿Quién va a querer rebelarse contra el que le provee de todo? Decía Thomas Sachs, no obstante, que el refrán señala que no has de morder la mano que te da de comer. Y añadía Thomas Sachs, salvo que esa mano sea la que te impide alimentarte. Y en este caso estamos muy cerca de ello. Y en cuarto lugar, la inaccesibilidad de la vivienda también genera un perjuicio económico claro. Y es que, como ahora vamos a ver, los crecientes precios de la vivienda y del alquiler lo que hacen es absorber un porcentaje creciente del salario de los jóvenes que acuden a una gran ciudad a poner en valor los conocimientos que han adquirido después de una vida adolescente de aprendizaje. Esto lo podemos ver como una merma en el retorno efectivo
que tiene la educación, la inversión en educación sobre los estudiantes. Si no estudiando me tengo que quedar en mi pueblo trabajando en el campo o trabajando en un comercio local con un sueldo bajo, y estudiando puedo optar a un sueldo más alto en una gran ciudad, pero buena parte de ese sueldo más alto me lo termina absorbiendo el alquiler, pues entonces a lo mejor me conviene más no estudiar y quedarme en mi pueblo y trabajar en un puesto de comercio local que estudiar, irme a una gran ciudad y pagar un alquiler que se me va comiendo todo el sueldo extra. Con lo cual, eso desincentiva la acumulación de capital humano dentro de una economía. Algo que hasta la fecha, veremos qué sucede con la inteligencia artificial, pero que hasta la fecha ha sido el principal motor del crecimiento económico de todas las sociedades. Por tanto, los problemas que estamos viendo en el ámbito de la vivienda no son ni mucho menos baladíes, sino que tienen múltiples dimensiones futuras. ¿Y cuáles son las causas inmediatas del problema de la vivienda? ¿Por qué los hogares jóvenes cada vez son menos propietarios de vivienda? ¿O por qué, aunque alquilen, no tienen margen para ahorrar en otros activos financieros? Bueno, esto es algo de perogrullo, pero conviene constatarlo, y es el vertiginoso aumento del precio de la vivienda que hemos experimentado durante los últimos años. En términos nominales ya estamos al mismo nivel que en el pico de la burbuja. En términos reales todavía no, pero nos vamos acercando. Con lo cual, los jóvenes tienen menor capacidad para pagar precios crecientes y además los bancos, como podéis ver ahí, esto no es algo que vaya a criticar, pero desde luego explica parte del problema. Los bancos, después de la burbuja y del pinchazo y del colapso del sistema financiero, se han vuelto más prudentes a la hora de conceder créditos hipotecarios y ya no conceden hipotecas por el 110% del valor de tasación, sino por el 80% o como mucho 90%. ¿Eso qué significa? Que los jóvenes no solo tienen que pagar, bueno, los jóvenes o cualquier otra persona, pero en el caso de los jóvenes, que es donde se concentra el problema, porque son los que tienen que comprar la vivienda, los menos jóvenes ya en su mayoría la han comprado previamente, no solo tienen que pagar precios cada vez más altos, sino aportar una entrada para acceder a la hipoteca cada vez mayor. Mayor porque sube el precio de la vivienda y mayor porque el banco te adelanta un menor porcentaje de ese precio total. Y claro, si el joven no tiene capacidad para ahorrar, no puede aportar la entrada. ¿Y por qué el joven no tiene capacidad de ahorrar? Pues no solo porque el precio de la vivienda está aumentando mucho, sino también porque los salarios de los jóvenes no han aumentado prácticamente nada. Este es un gráfico, no sale en pantalla, o sí, de John González, que creo que Dani Fernández ya os compartió otro en el caso de las pensiones, que me parece muy ilustrativo. Fijaos en la evolución del salario real de los jóvenes desde el año 2018. Ha subido un 4%, apenas nada. ¿Cuánto ha subido el precio de la vivienda en términos reales, no nominales, desde el año 2018? Un 18%. La brecha, por tanto, entre la evolución del salario de los jóvenes y el precio de la vivienda es creciente. Más precio de la vivienda en relación con el salario y menor financiación bancaria, menor capacidad para acceder a una vivienda. Y claro, a los jóvenes se les aboca al mercado del alquiler. Vale, no puedo comprar, no tengo capacidad para afrontar la entrada y luego pagar la letra de la hipoteca, pues alquilo. Pero los alquileres también se han disparado de precio. Como podéis ver, están en términos nominales, este gráfico es nominal, pues alrededor de un 60% por encima del nivel del año 2008, durante la burbuja. Y es una dinámica que además no se está frenando. Ni el precio de la vivienda, hace unos días salió que durante el último año ha aumentado un 12%, ni tampoco el precio de los alquileres. De hecho,
Aquí tenéis otro gráfico del Centro Ruth Richardson, de la Universidad de las Hespérides. Como veis, los hogares españoles, ni siquiera los jóvenes, esto es para todos los hogares, si extractáramos los jóvenes todavía sería peor, tienen que destinar el 40% de sus ingresos a hacer frente a los alquileres, el mayor esfuerzo de toda Europa. Claro, los alquileres absorben toda la capacidad de ahorro de los jóvenes y el ahorro requerido para entrar a comprar una vivienda cada vez es mayor. No tengo capacidad de ahorro y el ahorro mínimo necesario cada vez es más amplio. Por tanto, la barrera para poder llegar a ser propietario es cada vez más inabarcable. Como os decía, estas son las causas inmediatas del problema. ¿Cuáles son las causas que podríamos llamar intermedias? ¿Por qué los precios se están disparando como se han disparado? Bueno, pues aquí entra la dinámica de la ley de la oferta y la demanda, por mucho que algunos la quieran negar de manera continuada. En España, la creación de nuevos hogares está aumentando a un ritmo mucho más rápido que la creación o la producción de nuevas viviendas. Por tanto, los nuevos demandantes de viviendas, la nueva demanda de vivienda aumenta más rápido que la nueva oferta de vivienda. Más demanda que oferta. ¿Cómo se equilibra el mercado? Con precios cada vez más altos. Y fijaos que la tendencia no es a que se frene esta dinámica, sino a que se siga acelerando. ¿Por qué se va a seguir acelerando? Pues porque la creación neta de hogares está movida, en primer lugar, por un crecimiento poblacional basado, sobre todo, no en la natalidad interna, que está desmoronada, sino en la atracción de población extranjera para incorporarla a la economía española, lo cual tiene algunas ventajas, pero desde luego, en el caso de la vivienda y con el marco institucional que luego describiremos, tiene un inconveniente muy claro, y es cada vez hay más población en España que demanda vivienda y no hay más viviendas disponibles. Por tanto, más demanda, misma oferta, precio cada vez más alto. Y el modelo de crecimiento poblacional basado en la atracción de población inmigrante, despreocupándose totalmente de solucionar el problema de la vivienda, es en gran medida una decisión política que está muy relacionada con el problema de las pensiones, en el que no voy a entrar porque ya os hablaron de él. Se ha apostado todo el equilibrio del sistema de pensiones a que en los próximos 10 años entren en España alrededor de 10 millones de nuevos inmigrantes. Por tanto, claro, si van a entrar entre 7, 8, 9 o 10 millones de nuevas personas, digo yo que algo habrá que construir, porque si no los precios obviamente no van a encontrar límite. Pero la inmigración no es la única razón por la cual está aumentando la demanda de vivienda. Una segunda razón es que cada vez los hogares tienen un tamaño más reducido. El tamaño medio del hogar cae. Es decir, las familias cada vez son más pequeñas. Si antes una familia promedio podía ser de 3 personas, ahora es de 2 o de menos de 2. Y esto lo vemos con mucha claridad en la evolución de los hogares unipersonales, hogares compuestos por una sola persona. Los hogares unipersonales, como podéis ver en este gráfico, se han disparado en los últimos años, desde 2015, desde 4,5 millones a casi 8 millones. Claro, si hay más hogares unipersonales, hay más demanda de vivienda. Antes, en un piso de 80 metros cuadrados podían vivir 3, ahora o dividimos ese piso de 80 metros cuadrados en 2 o en 3, o si solo vive uno, pues hará falta muchos más pisos de 80 metros cuadrados. Y mientras la demanda de nuevas viviendas va en aumento, en España no se construye absolutamente nada. Aquí veis el número de viviendas iniciadas
cada año por cada 1.000 habitantes. La franja azul oscura es España. Y luego tenéis otros países como Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. Es verdad que en todos hay una dinámica parecida, crece mucho la oferta de vivienda durante los años de burbuja y luego cae. Pero la caída de España es de las más pronunciadas y donde la oferta de vivienda se desploma en mayor medida. Por tanto, al mismo tiempo que la demanda crece, la oferta, como os decía, se estanca. Más demanda, misma oferta, precios al alza. Y luego hay un tercer factor, que no sé si adscribirlo a la oferta o a la demanda, que es el turismo. La economía española, uno de sus sectores puntales, es el turismo. Estamos cerca de llegar a los 100 millones de turistas extranjeros al año. Eso, para la actividad económica, pues es una muy buena noticia. Pero obviamente esos turistas se tienen que alojar en algún sitio. O se alojan en hoteles, o se alojan en locales o en viviendas que se reconvierten para alojar a esos turistas. Y creo que muchos de vosotros ya os habréis, al intentar acudir a este evento, os habréis topado con algunas de las dificultades y de los cuellos de botella que ya existen en grandes ciudades en materia de alojamiento. Es decir, encontrar alojamiento en una gran ciudad a precios más o menos razonables durante eventos multitudinarios como este no es algo fácil. Y si se estrecha todavía más la oferta turística de alojamiento turístico, aún será más complicado. Entonces, obviamente se puede decir, no creemos más alojamiento turístico y prioricemos el alojamiento para vivienda, pero la contrapartida de eso es estrangular el sector turístico, del que también vive muchísima gente. Aquí veis, por ejemplo, pues el porcentaje de viviendas turísticas sobre el parque residencial total por comunidades autónomas. En algunas comunidades autónomas es un porcentaje que no es menor, en torno al 5 o 6%, pero en otras, como Madrid, no llega al 1%. Por tanto, pudiendo ser un factor que explique algo la evolución de los precios de la vivienda, porque detrae oferta residencial, desde luego no es ni mucho menos el factor predominante que explica la evolución al alza de los precios. Pero bueno, sí es un factor a tener en cuenta. Entonces, estas son las causas intermedias. ¿Y cuáles son las causas últimas del problema de la vivienda? Bueno, si permitiéramos construir mucho más, podríamos tener más alojamiento para turistas, podríamos tener más vivienda para los jóvenes que deseen emanciparse y comprar una vivienda y amasar su patrimonio, en parte, a través de la vivienda. ¿Pero qué significa exactamente construir más? A ver, de entrada, algo muy elemental. Si no se construye nada y la demanda crece, como es lógico, el precio va a seguir aumentando, como en una subasta. Si solo tenemos una unidad de un bien para subastar y cada vez vamos sobrepujando por ese bien, el precio de ese bien no tiene límite al alza potencial. Por tanto, lo que tenemos que intentar hacer es que a mayor precio, mayor oferta, es decir, que podamos producir más, que se pueda producir más vivienda cuando aumenta el precio. Pero cuidado, lo que nos interesa no es solo que aumente la oferta de vivienda a mayores precios. Lo que nos interesa es bajar el coste de producir nueva vivienda para que puedan bajar los precios. Es decir, lo que nos interesa en términos económicos es poder desplazar a la derecha la curva de oferta de vivienda. Lo que nos interesa es que para una misma demanda el precio de equilibrio de la vivienda sea más bajo que en la actualidad. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues bajando los costes de los inputs, mejorando la tecnología
la productividad a la hora de producir vivienda. Primero, uno de los principales costes de construir vivienda, y que además es un coste artificialmente inflado por la escasez artificial generada por el proceso político, es el suelo finalista. El suelo en España no es libre, está completamente regulado por la política, justamente para poder hacer negocio con él. Y al regular la oferta de suelo finalista, se genera escasez artificial del mismo y al generar escasez artificial, su precio se dispara. Es más, incluso el suelo que los ayuntamientos ya califican como urbanizable, es decir, no estamos hablando de suelo rural, de suelo que se podría urbanizar si los políticos lo permitieran, sino de suelo que los políticos ya califican como urbanizable, pues como no desarrollan adecuadamente el plan para urbanizarlo, se queda vacío, se queda sin utilizar. Aquí tenéis una estimación del BBVA sobre cuántas nuevas viviendas se podrían construir por comunidad autónoma en el suelo que ya está declarado como urbanizable. Y como veis, hay comunidades donde la oferta de viviendas, el stock de viviendas, se podría llegar a duplicar. En el conjunto de España podría aumentar un 35% el stock de viviendas, solo aprovechando el suelo que los ayuntamientos ya califican como urbanizable, pero que, como no lo han desarrollado suficientemente a través de sus planes generales para que se pueda urbanizar, pues está inutilizado. Por tanto, primera medida para solucionar este problema, liberalizar o al menos flexibilizar mucho el uso del suelo. En segundo lugar, otra de las causas que ha provocado la insuficiente disponibilidad de nueva vivienda a costes asequibles, a precios asequibles, es el aumento de los costes de la vivienda. Durante los últimos años, los costes de construcción han aumentado en todo el mundo de manera considerable. Aquí tenéis, por ejemplo, la evolución del coste de construcción en España. Como veis, a partir del año 2020 pasa de aproximadamente 100 hasta el entorno de 130, 140. Esto es un aumento de costes nominal del 30-40%, que es estructural. Y esto hay que ponerlo, además, o ha de ir de la mano de un problema que cada vez nos vamos a encontrar más, y es la falta de mano de obra cualificada en el sector de la construcción. Las profesiones especializadas en el sector de la construcción van envejeciendo y no hay reposición poblacional. Y aunque puede parecer una profesión pues menos intelectualmente sofisticada que una ingeniería, desde luego es una habilidad que muchos no tenemos y que, por tanto, no es fácil de sustituir. Y es algo que se tiene que adquirir y que se adquiere con la experiencia y que, si no se ha adquirido, no es fácil meterte de primeras a hacerlo. Esa falta de mano de obra cualificada es un cuello de botella que encarece, obviamente, la posibilidad de construir nueva vivienda. Aquí, hombre, no se puede hacer mucho porque parte del encarecimiento de los costes es un fenómeno internacional, pero, por ejemplo, se pueden bajar impuestos a toda la compra de material para la construcción, de tal manera que esos impuestos no terminen repercutiendo sobre el consumidor final. En tercer lugar, otro problema con el que nos estamos enfrentando, por el cual cada vez hay menos oferta barata, son los costes regulatorios. Es decir, todo lo que encarece la construcción de vivienda, las exigencias que les establece la Administración a los constructores. Me tienes que construir la casa de esta manera y con estas dimensiones. Aquí tenéis una estimación de la elasticidad
precio-oferta en Estados Unidos en 2 periodos de tiempo, 1996-2006 y el siguiente, el periodo más presente. Y como veis, la elasticidad ha caído. Es decir, por cada punto que aumentan los precios de la vivienda en Estados Unidos, se construye menos que antes. ¿Por qué? Porque se han encarecido los costes regulatorios de construir. Se les ha ido poniendo cada vez más complicado construir a los promotores y constructores de vivienda. Y eso, obviamente, ataca la mejoría de la productividad a la hora de construir nueva vivienda y, por tanto, la encarece. Un ejemplo muy claro, que además ayer tuvimos aquí a una ponente que de esto algo sabe. Limitación de alturas de la vivienda en las distintas ciudades o comunidades autónomas de España. Claro, si tú limitas, por ejemplo, por regulación, el número de alturas que puede tener un inmueble, pues entonces no puedes utilizar economías de escala a la hora de construir viviendas y, por tanto, estás incrementando mucho el coste por vivienda. Si nos ponemos en el extremo, imaginad que la ley exigiera que cada vivienda ha de ser unipersonal. Pues bueno, creo que todos entendemos que si una vivienda unipersonal es mucho más cara de construir que una vivienda dentro de un bloque de viviendas. Por tanto, cuanto más limites las alturas, más estás encareciendo el coste por vivienda. Y lo digo porque ya sabéis que Esperanza Aguirre limitó el número de alturas a 3 de viviendas en Madrid. Hizo muchas cosas bien, pero también alguna, como esta, muy mal. En cualquier caso, este es un problema general. ¿Es necesario desregular intensamente el sector de la construcción? ¿Para qué? Para que sea rentable construir mucho más a precios mucho más bajos. Y para que sea además rentable construir mucho más, no en las afueras de las ciudades, que oye, está bien hacerlo, sino en los propios centros de las ciudades. Porque lo que hace falta en los centros, no voy a ir a los centros históricos, pero a los centros no históricos de las ciudades, es demoler vivienda vieja y construir vivienda nueva con mucha más altura. Porque solo así, utilizando la dimensión vertical, puedes incrementar la oferta de nueva vivienda en los centros de las ciudades, por definición. Y si la regulación no lo permite, obviamente no va a haber ningún incentivo a que un fondo compre un edificio de viviendas, pagándoles muy bien a cada uno de sus propietarios para que les vendan cada una de sus viviendas, lo tumbe y construya un edificio mucho más alto. Cuarto problema al que nos hemos enfrentado o nos estamos enfrentando: expulsión regulatoria. Ya no se trata solo de costes regulatorios, se trata de que el exceso de regulación, las malas regulaciones y la incertidumbre sobre las futuras regulaciones expulsan la inversión y expulsan la oferta de vivienda. Aquí tenéis un ejemplo, si queréis, anecdótico, pero bueno, significativo en cualquier caso, sobre cómo ha evolucionado la oferta de vivienda en alquiler en España desde que se aprobó la Ley de la Vivienda para facilitar el acceso a nuevas viviendas en España. ¿Qué ha sucedido? Pues en términos generales se ha desmoronado la oferta de vivienda en alquiler. ¿Por qué? Porque si tienes un desequilibrio entre la oferta y la demanda y lo que haces es perseguir y reprimir la oferta, pues entonces la oferta se te cae. Se te cae en el presente
Y lo que es más importante, se te cae en el futuro, porque lo que necesitamos es mucha más inversión que se movilice, ya sea dentro o que entre desde fuera, mucha más inversión en el sector de la vivienda para mejorar la productividad y para construir muchas más viviendas. Y si no hay certidumbre regulatoria y simplicidad regulatoria y ligereza regulatoria a la hora de regular el sector, pues obviamente todo este capital se irá a otro lado, y no a otro lado de España, a otro lado del mundo. Por tanto, esta diarrea legislativa que tenemos en muchos frentes, pero que desde luego la tenemos en el caso de la vivienda y la vamos a tener todavía más, porque los políticos van como pollos sin cabeza, se enfrentan al problema de la vivienda, no lo saben solucionar y cada vez van metiendo más leyes y más leyes y más leyes que no solucionan el problema, sino que lo vuelven cada vez más grave, porque generan mayor ruido y mayor incertidumbre de cara a la inversión a futuro. Y la inversión en vivienda no es una inversión que se recupere en un año, en 2 o en 3. Es una inversión que se recupera a muy largo plazo. Y, por tanto, si el inversor no tiene claro que hay un horizonte de tranquilidad y de estabilidad de 15 o 20 años, no va a querer invertir masivamente como necesitamos. Y luego, bueno, un quinto problema, que no sé si es problema o en realidad solución, pero es la desaparición de la inversión pública en vivienda. Esto lo pongo sobre todo para mostrar la hipocresía de nuestros políticos. Nuestros políticos no sé por qué aplaudís cuando hablo de la hipocresía de los políticos y es la cosa más sabia del mundo, ¿no? Quiero decir. Pongo este gráfico, como decía, para ilustrar la hipocresía de nuestros políticos, porque por un lado nos dicen hay un problema gravísimo de vivienda, los propietarios son malísimos, están expulsando a todos los ciudadanos de sus casas, y en cambio el sector público es el escudo social, el que acoge, el que protege, el que garantiza. Y bueno, cuando estamos teniendo el problema de acceso a la vivienda más grave de nuestra historia, ¿qué estamos viendo? La menor inversión pública en vivienda de toda la historia. Por tanto, salvando las distancias y que no se me malinterprete, porque obviamente lo otro es una catástrofe devastadora, pero como sucedió con la Dana, es decir, tienes una catástrofe humanitaria brutal donde supuestamente debería aparecer el Estado, porque el Estado existe, nos dicen, para hacer frente a ese tipo de tragedias, y cuando debe hacer sentir y hacer valer su función, no está. Pues aquí 3/4 de lo mismo. Tenemos la mayor crisis de vivienda de nuestra historia y la inversión pública en vivienda en mínimos históricos. ¿Por qué? No porque nuestros políticos no quieran invertir en vivienda, que yo creo que tienen buenos incentivos, como os he dicho antes, a hacerlo para crear redes clientelares, básicamente. Tienen el incentivo a que el sector privado no resuelva el problema de la vivienda y a que lo tengan que resolver ellos para que la gente les deba tener un hogar. Y, por tanto, si la gente les debe a los políticos tener un hogar, obviamente la gente pasa a depender del sector público y pasa a estar incorporada casi como un miembro del Estado más. Pero aquí nos topamos con otra de las consecuencias de la crisis del sistema de pensiones de la que os habló el profesor Daniel Fernández, y es que cada vez más parte del presupuesto público lo va absorbiendo el sistema de pensiones. Y, por tanto, no queda presupuesto para nada más. No queda presupuesto para construir vivienda pública,
ni para venderla ni para alquilarla. Y esto, como digo, algunos lo verán como una tragedia, porque quienes consideren que el problema de la vivienda se tiene que solucionar a través de vivienda pública, pues que el sector público no esté invirtiendo, será una tragedia. Yo creo que o deberíamos verlo como una oportunidad. Es decir, si es verdad que el Estado no va a poder invertir masivamente en vivienda, como la socialdemocracia dice que debería estar invirtiendo en estos momentos de crisis de vivienda, pues si el Estado no va a hacerlo, que no impida que otros lo hagan. Es decir, lo que no es de recibo es que ni coma ni deje comer. Lo que no es de recibo es que ni construya ni deje construir. Y eso es justamente lo que está haciendo. Por tanto, tomemos conciencia de lo que está haciendo, o más bien no está haciendo el Estado, y a partir de ahí exijámosle lo que hemos visto que había que exigirle. Es decir, liberalizar el suelo, bajar impuestos sobre el proceso de construcción y sobre el proceso de compraventa de vivienda y desregular urbanísticamente el sector para poder aumentar la productividad y, por tanto, bajar los precios. No soy muy optimista porque esto no lo defiende prácticamente nadie, pero no solo por esto, sino porque aun cuando estas medidas se tomaran mañana, que obviamente no se van a tomar mañana, tardarían años en verse los efectos, porque las viviendas no se construyen de la noche a la mañana. Por tanto, para que no haya más de una generación perdida, para que no haya más de una generación sin hogar, lo que tenemos que hacer es tomarlas cuanto antes, pero siendo conscientes de todo el mal que ya han provocado los políticos hasta habernos traído hasta aquí. Pues muchísimas gracias a todos. Siento no terminar con un mensaje más optimista, pero es lo que nos permite nuestra clase política.